tardes. Dejen pongo mi video para que... bueno, el cubrebocas me ayuda mucho. Buenas tardes. El día de hoy solo vamos a hacer un breve repaso acerca de las guías para el manejo de infarto con elevación del ST. Pues realmente después de la clase de ayer creo que todo ha quedado más fácil de entender. Pero pues sí conviene darle un repaso más porque como dijo el doctor De Beso, es algo que sí se tiene que ver de forma continua para no olvidarlo, ¿verdad? Haré unas breves preguntas durante la presentación. Solo hay un mini quiz acerca de tiempos para los R1. No se apuren si no nos acordamos, aquí lo vamos a repasar todo de nuevo. Muchas gracias a todos por estar presentes, claro. Bueno. ¿Qué hay de nuevo? La última guía es de hecho del año 2017. La guía anterior era del año 2012. Hay recomendaciones respecto a al tipo de medicamentos que vamos a utilizar y también respecto a la PCI. En realidad no me voy a detener mucho aquí, sino que solamente es para que sepamos que sí ha habido cambios en estos últimos años. Precisamente fueron 5 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, considerando esto, ya que estamos en el 2022, pues ya nos falta también una nueva guía para ver qué avances hemos hecho en estos últimos 5 años también. ¿Por qué es importante repasar este tema? Porque aunque la tasa de mortalidad ha disminuido con el tiempo, pues sigue siendo la causa número 1 de muerte a nivel mundial. Y al menos en la guía que estábamos revisando, que es la europea, pues la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo del 4 al 12%. Es decir, que casi de 1 de cada 10 de nuestros pacientes van a fallecer dentro de los primeros 30 días. Y algo más que se menciona en esta guía es que las mujeres a veces tienden a no recibir tratamiento de reperfusión u otros tratamientos que están basados en evidencia. En diferentes estudios esto se ha visto, a pesar de que tanto mujeres como hombres ambos se ven beneficiados. En algunos casos, pues la isquemia no tiene elevación del ST, entonces se trata también de ver y ver muchos electrocardiogramas hasta que nos quede bien en la base acerca de qué es lo normal y qué es lo que podemos esperar cuando hay un cambio isquémico. Y sobre todo tener en cuenta que los protocolos de la atención médica son indicadores de la calidad del manejo en el infarto con elevación del ST. Y precisamente algo importante que es de notar es que nosotros, los residentes, sobre todo en el metropolitano, somos quienes hacemos la diferencia en el inicio de la terapia farmacológica. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Como les dije, es la causa más común de muerte a nivel mundial. Es más común específicamente cuando hay elevación del ST en pacientes que son más jóvenes y específicamente también en los hombres. Y aunque esta es la tendencia a los 75 años más o menos, las mujeres empiezan a representar la mayoría de los pacientes con infarto o con elevación del ST. ¿Cómo es un paciente o cuál es la presentación de un paciente con isquemia en el miocardio? Ahora, el dolor opresivo que tiene estas características, que está localizado a nivel precordial, retroesternal y que se va hacia el cara anterior del cuello, que se va hacia el mandíbula inferior. Es un dolor que tiene más de 1 minuto de duración. Está irradiado hacia el brazo, hacia las escápulas, hacia el cuello, como lo mencioné, hacia la región dorsal, es decir, a la espalda. Y a veces está acompañado de sensación de muerte inminente o de síntomas adrenérgicos como náusea, vómito, diaforesis. Hay que tener en consideración que el dolor opresivo solamente hasta en el 6% se hizo un estudio acerca de cuántos pacientes realmente tenían isquemia en el corazón. Y en todos los pacientes que se presentaban con dolor opresivo en emergencia, solamente 7% tenían realmente isquemia en el miocardio. Entonces, otros signos que nos pueden ayudar a saber si este paciente efectivamente está presentando isquemia son una tensión arterial la sistólica menor a 80, o los signos vitales también nos pueden ayudar a diferenciar entre los diferentes diagnósticos diferenciales, vaya. También puede ser un tercer sonido cardíaco a la auscultación o incluso estertores pulmonares. Pero finalmente lo que nos acerca más a este tipo de diagnósticos es preferiblemente considerar todas las comorbilidades de nuestros pacientes al momento de hacer el interrogatorio. Y
Ya cuando estamos seguros de que va a ser este tipo de diagnóstico, pues estratificar el riesgo de aquellas complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Y eso lo hacemos mediante los scores TIMI, GRACE y este es nuevo, el score HEART, que nos ayuda, por ejemplo, a determinar si realmente es una causa cardiológica o puede ser otra causa de este dolor opresivo. Entonces, en emergencias, lo que vamos a tener en cuenta son los síntomas y signos que son consistentes con isquemia miocárdica. Ojo en aquellos pacientes que presentan síntomas atípicos, ¿verdad? Lo primero también que debemos hacer dentro de los 10 minutos es tomar un electrocardiograma y seriarlo en caso de que no fuera concluyente al primero que tomamos. Dependiendo de la edad de los pacientes y también del sexo, podemos ver algunos cambios específicos en el electrocardiograma. Y también si es el caso de un infarto inferior, pues deberíamos de pedir unas derivaciones precordiales derechas y posteriores. Y en algunos casos, incluso una depresión del ST se puede manejar como un infarto con elevación del ST. Y por supuesto, no olvidamos los biomarcadores que también nos ayudan a hacer nuestro diferencial. En algunas ocasiones también tenemos presentaciones atípicas en el electrocardiograma, sobre todo cuando nuestros pacientes ya tienen algún bloqueo de rama, ya están utilizando algún marcapasos. En ese caso, por ejemplo, en los bloqueos de rama, específicamente de la izquierda, encontraríamos una elevación del ST de más de 1 milímetro en estas derivaciones cuando tenemos un complejo QRS positivo. Eso es como lo más importante que debemos de ver en caso de que nuestro paciente presente un bloqueo de rama izquierdo. Entonces, hablamos del score HEART, ¿verdad? Y esto lo vamos a tener en cuenta sobre todo para poder determinar si nuestro paciente está teniendo un dolor precordial que es debido a precisamente el corazón u otras causas. En estos puede ser, en este score se toma en cuenta la historia del paciente, el electrocardiograma, la edad del paciente, los factores de riesgo que ya habíamos comentado acerca de sus comorbilidades y pues los valores de las troponinas que se tomaron al momento en que ingresó nuestro paciente a emergencias. Dependiendo del puntaje ya podemos saber si nuestro paciente puede ser egresado, si nuestro paciente debe ser observado o si nuestro paciente necesita medidas de reperfusión ya invasivas. Entonces, hablando de los tiempos, ¿verdad? Es importante saber que dentro de los 10 primeros minutos en que un paciente ya tiene contacto con algún médico, alguna enfermera o, bueno, el primer contacto con cualquier staff de médicos, se debe de tomar un electrocardiograma y en estos primeros 10 minutos debemos poder hacer un diagnóstico de infarto agudo con elevación del ST. A partir de ahí, nos podemos ir directamente a los centros que tienen una PCI o a los centros que no tienen PCI, ¿verdad? Pero debemos de considerar que a pesar de que nuestro paciente llegue a un centro de PCI, tenemos que, lo ideal sería que en menos de 60 minutos después de llegar, tengamos ya, podamos hacer ya la reperfusión con digamos, al sitio de hemodinamia, ¿verdad? Y muchas veces esto implica incluso que no se llegue directamente al paciente a emergencias, sino que se pase por alto la unidad de emergencias y llegue directamente al sitio de hemodinamia. Entonces, ahora sí, estamos seguros que nuestro paciente tiene síntomas sugestivos de isquemia en emergencias. Pedimos nuestro electrocardiograma, pedimos nuestros marcadores. Otro que podemos pedir también es una ecocardiografía mientras no retrase que nuestro paciente entre a hemodinamia. Y lo ideal sería monitorear a nuestro paciente con un desfibrilador en caso de ser necesario por alguna complicación. Por supuesto, tenemos que aliviar el dolor y también la ansiedad en algunos de nuestros pacientes y para esto vamos a utilizar opioides y para la ansiedad las benzodiazepinas. Otra cosa que debemos de tener en consideración en nuestros pacientes es que cuando hay hipoxia, solamente cuando tenemos una saturación menor a 90%, podemos poner oxígeno suplementario. En algunos pacientes, desafortunadamente, ya cuando llegan a emergencias, ya tuvieron un arresto cardíaco. En los pacientes que han sobrevivido al arresto cardíaco, en menos de 2 horas ya debemos de estar con
en la sala de hemodinamia. En algunas ocasiones se puede determinar que se use la hipotermia terapéutica, sobre todo si el arresto cardíaco fue visto por algún médico o algún personal de respuesta de emergencias, y no en todos los pacientes se puede considerar incluso la PSI, sobre todo teniendo en consideración que nuestros pacientes pueden haber estado varias horas sin atención médica, y también pues el pronóstico neurológico que nuestros pacientes tengan al momento de que nosotros los estamos revisando ya en la unidad de emergencias. Entonces, si estamos ante un paciente que todavía podemos determinar que se ve beneficiado por la reperfusión, es decir, quitando todos estos pacientes a los que en el arresto cardíaco ya no podríamos hacer más maniobras, entonces determinamos el TIMI y el GRES para ver los riesgos de nuestro paciente en los primeros 30 días y sus riesgos también de sangrado, y tenemos que decidir cuál tipo de reperfusión vamos a hacer. Hola, Carmen. Hola. Perdón, Enrique. Oye, lo de las escalas de TIMI y GRACE son sobre todo en pacientes con infartos sin elevación. Digo, sé que es esto, pero aquí nada más recalcar la importancia de que sí se pueden pedir los otros estudios, pero dentro de las metas internacionales para el tratamiento de infarto, el electrocardiograma se tiene que tomar dentro de los primeros 10 minutos. Así y es. ese es el que te va a marcar la pauta en cuanto a si le vas a dar manejo como un infarto con elevación, que es lo que principalmente te va a detectar el electrocardiograma, y si no es un infarto con elevación, entonces ahora sí hacer toda la evaluación que vamos a hablar ahorita para ver si determinar si esto es un infarto, una angina inestable, o no es un infarto y es por otra causa. Pero sí, o sea, todo bien, pero sí recalcar mucho de que ante la sospecha de un infarto, el primer estudio que se tiene que hacer antes, en lo que se está canalizando, que ya le tomamos significales sobre triage, es el electrocardiograma. O sea, no es como que, bueno, pues ahorita. Ay, se te cortó. Perdón, perdón, es que entró una llamada. No es como que, bueno, aquí anda el cardio a la vuelta, deja que traiga el eco, lo prenda y vamos a tomarle un eco a ver, ya de una vez vemos la anatomía del corazón y ver si hay hipocinesia o cinesia o no. No, o sea, tómale el electrocardiograma en lo que se está haciendo todo lo demás, y eso es lo que va a marcar tu pauta para decidir el tratamiento que vas a seguir o qué algoritmo vas a utilizar para llegar a tu diagnóstico. Sí, claro, es lo que mencionaba específicamente en la diapositiva anterior, que dentro de los 10 minutos en que nuestro paciente ya tiene contacto con alguien de respuesta médica, ya debemos de haber tomado el electrocardiograma para poder hacer el diagnóstico de infarto con elevación del ST. La ecocardiografía es una recomendación que nos hacen solamente si el paciente está en condiciones para una ecocardiografía, sobre todo, y si esto no nos está retrasando la llegada hacia el sitio de hemodinamia. Bueno, continuando, entonces, hay que recalcar, como nos dijo el doctor Enrique, los tiempos meta en los pacientes que se presentan con un infarto con elevación del ST. Es decir, que una vez que hicimos el diagnóstico, que esto fue en los 10 primeros minutos de la llegada, bueno, de contacto con algún médico o con alguna enfermera que esté capacitada, hacemos el diagnóstico, y dependiendo del tiempo en que tenemos para hacer la PSI, debemos decidir entre una estrategia de fibrinolisis primaria o una estrategia de PSI primaria. Entonces, ¿qué estudios determinaron el tiempo para iniciar la fibrinolisis? Específicamente estamos hablando del STREAM trial. Esto porque es importante, lo voy a mencionar más adelante. Como decía, si en menos de 120 minutos nuestro paciente puede ser tratado por medio de una estrategia de PSI primaria, podemos ir directamente a la PSI. Si nuestro paciente va a tardar más de 120 minutos, entonces elegiríamos la estrategia de fibrinolisis. Esto es porque en los 90 minutos desde que se hizo el diagnóstico del infarto con elevación del ST, ya debemos de tener a nuestro paciente en hemodinamia, haciéndose específicamente la PSI.
Esto es importante, entonces, los tiempos hay que volver a comentarlos. En los 10 primeros minutos que ya tuvo contacto nuestro paciente, debemos hacer el diagnóstico a través de la toma de un electrocardiograma y biomarcadores. A partir de la hora 0, así pongámosle como el momento en el que hicimos el diagnóstico, si es menos de 120 minutos, vamos a hacer una PSI primaria, y si es más de 120 minutos, una estrategia de fibrinólisis. Ya para cuando hicimos el diagnóstico de elevación del infarto, infarto con elevación del ST, en 90 minutos desde que hicimos lo ideal sería que en 90 minutos desde que hicimos el diagnóstico, nuestro paciente ya esté en hemodinamia, tal cual, en el laboratorio de hemodinamia. Entonces, lo que... Carmen, creo, tío, alguien corríjame si no estoy bien, pero creo que el tiempo cero es a partir desde que entra al área de urgencias. O sea, el tiempo cero es el paciente arriba a urgencias, de 0 a 10 minutos tienes que haberlo tomado el electrocardiograma, y de 0 a 90 minutos debió de haber pasado ya a A la hemodinamia. hemodinamia. Así es, a partir de que ya se hizo el diagnóstico, en 90 minutos ya debió de haber pasado a hemodinamia. Ajá, pero el tiempo cero, o sea, dentro de todos tus algoritmos, creo que llega desde que llega a la sala de urgencias como tal. Bueno, es que a partir de esta guía es cuando empiezan a mencionar que se puede considerar hacer, por ejemplo, la estrategia de fibrinólisis dentro de los 10 minutos del diagnóstico, es decir, incluso en el ambiente prehospitalario, no necesariamente intrahospitalario. Entonces, creo que ahí... Dime. Bueno, como continuaba, dentro de los 10 minutos en que hacemos el diagnóstico de un infarto con elevación del se debe de pasar, por ejemplo, en la estrategia de fibrinólisis, se puede pasar el bolo de fibrinolítico. Esto es que incluso puede ser en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y bajo pues, personal ya capacitado, se puede incluso dar el primer bolo de fibrinolítico a los 10 minutos de haber hecho el diagnóstico, ¿verdad? Lo ideal es que dependiendo, una vez dado este bolo de fibrinolítico, en los 60 a 90 minutos se debe transferir al paciente a un centro de PCI para decidir el momento en el que se va a hacer la PCI, ¿verdad? Posteriormente voy a hablar en qué horario se puede, después de que se presentaron los síntomas, en qué horario puede hacerse la PCI después de una fibrinólisis, pero ya se debe considerar que este paciente se tiene que trasladar a un centro de PCI. Y, bueno, aquí ya, de hecho ya no lo puse incluso, que es entre las 2 y 24 horas, pero una vez que ya vemos que nuestro paciente ya tiene unos criterios de reperfusión, podemos hacerlo en este rango de horario de las 2 a las 24 horas, pero si nuestro paciente no está reperfundido adecuadamente a pesar del bolo de fibrinolítico, se tiene que hacer el rescate de la PCI. Entonces, es importante que nosotros sepamos que todos los pacientes con síntomas de isquemia en menos de 12 horas de duración debe de tener terapia de reperfusión cuando hay una persistencia de la elevación del ST, ya sea PCI o ya sea fibrinólisis. Entonces, si estamos ante una estrategia de PCI primaria, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ahí debemos de tener en cuenta la inhibición plaquetaria y la anticoagulación. Es decir, que vamos a utilizar aspirina, esta es en la dosis carga de 150 a 300 miligramos vía oral, o la mitad en caso de que nuestro paciente no pueda tomar medicamentos vía oral, y en este caso sería la mitad de la dosis en dosis IV, y un inhibidor de P2Y12. En este caso podemos utilizar prasugrel, ticagrelor o clopidogrel. Lo ideal sería utilizar prasugrel, sin embargo, en ambientes hospitalarios, por ejemplo, en el metropolitano, lo único que tenemos es clopidogrel. La dosis puede ser de 300 o 600 miligramos, dependiendo de las características de nuestros pacientes. Hay una contraindicación que debemos de tener en cuenta, es de no utilizar el ticagrelor o el prasugrel en caso de pacientes que ya tuvieron stroke hemorrágico previo, están en uso con anticoagulantes orales o tienen enfermedad hepática moderada severa. En estos casos, como lo he mencionado, se utilizaría el clopidogrel. Ahora, respecto a la anticoagulación,
Aquí sería una anticoagulación IV porque la necesitamos para la PCI primaria. Sobre todo la que se ha utilizado por más tiempo es la heparina. Este es en un bolo de 70 a 100 unidades por kilogramo, pero la nueva recomendación de nivel 2A es que también podemos utilizar enoxaparina en una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo. Y en ciertos casos, sobre todo específicamente en pacientes que han tenido trombocitopenia por heparina, podemos utilizar este anticoagulante que llamamos vivalirudina. Pero, como he mencionado, si vamos a hacer PCI primaria, lo ideal es que la anticoagulación se haga con heparina en un bolo de 70 a 100 unidades por kilogramo. Entonces, repito, lo que vamos a hacer cuando llegue nuestro paciente, ya que tengamos el diagnóstico, es dar la inhibición plaquetaria dual con la aspirina y el P2Y12, ya sea la aspirina IV o vía oral y el P2Y12, ya sea alguno de los tres que pongo aquí, prasugrel, ticagrelor o clopidogrel, teniendo en cuenta las características de nuestros pacientes, y la anticoagulación con heparina. Detalles específicos de esta estrategia. Si nuestro paciente tiene todavía síntomas, a pesar de que síntomas en estabilidad hemodinámica, arritmias o arresto cardíaco o complicaciones mecánicas que ya pudimos observar, aparte de la falla cardíaca aguda, no importa el ST que tenga nuestro paciente, ya estamos ante isquemia del miocardio, entonces debemos hacer PCI. Si nuestro paciente tiene más de 12 horas con síntomas y consideramos la estrategia de PCI, entonces podemos realizarla si el electrocardiograma muestra que aún hay isquemia en desarrollo, si tenemos cambios dinámicos en el electrocardiograma y tenemos un dolor que es recurrente o aparece en ese momento, si tenemos un dolor que es recurrente o apareció en el momento en que lo estamos viendo y además tenemos signos y síntomas de falla cardíaca, choque o arritmias malignas, también se debe hacer la PCI primaria. Por otro lado, se recomienda hacerlo de rutina. Esto es una recomendación 2A. La PCI en caso de que sean las 12 a 48 horas del inicio de síntomas. En caso de que nos estemos ante un paciente que ya tuvo más de 48 horas del inicio de síntomas, estos pacientes no se ven beneficiados en el uso de la PCI primaria. Nuestros pacientes asintomáticos con más de 48 horas que ya están asintomáticos, que iniciaron sus síntomas hace más de 48 horas, se ven beneficiados únicamente de la terapia farmacológica. En muchas ocasiones, por ejemplo, este es un escenario que se presenta sobre todo en el metropolitano. Entonces, considerar que cuando ya tenemos más de 48 horas, una terapia de reperfusión ya no es lo viable. Y bueno, no sé si alguien sepa con qué estudio se demostró que precisamente de lo que estaba hablando, que no hay beneficio clínico de la PCI sobre la terapia médica sola posterior a 48 horas del inicio de síntomas. Y para que sepan, fue el OAT, el Occluded Artery Trial. Como les mencionaba, entonces, haciendo un repaso de lo que acabamos de hablar. En las primeras 3 horas podemos utilizar tanto la PCI primaria como la fibrinolisis. A partir del número de horas en que ya tuvimos el inicio de los síntomas, ya podemos considerar a partir de las 48 horas ya no realizar terapia de reperfusión. Sin embargo, nuestros pacientes se siguen viendo beneficiados, como lo pueden ver aquí, hasta en las 48 horas, debido a que esta es una recomendación 1A y estamos tratando de salvar la mayor parte del miocardio que se pueda. Y hay una recomendación específica en la guía acerca de cuál es la mejor vía de acceso para hacer la PCI, si es versus radial o femoral. Hay diferentes estudios que lo han demostrado que es mejor radial porque tiene menos riesgo de sangrado en el sitio de acceso, hay menos complicaciones vasculares y también hay menos necesidad de transfusión. Bueno, ahora sí, creo que ya estuvimos hablando mucho de los tiempos. Espero que alguien de los R1 me pueda ayudar con un breve resumen de los objetivos del tiempo en caso de un infarto con elevación del ST.
Alguien que me diga, por favor, cuál es el tiempo entre el contacto con algún servicio médico y un electrocardiograma hasta el diagnóstico. ¿Alguien? Ari, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes ayudar a contestar? Sí, 10 minutos. Excelente, gracias. Bueno, entonces, el tiempo máximo de retraso del diagnóstico para elegir entre PCI o fibrinolisis. ¿Qué tal, doctora? Del Metropolitano, el tiempo es de corte son 120 minutos. Excelente, muchas gracias. Alguien que me diga la siguiente, por favor. Era lo que estaba comentando Vicky. la doctora Enrique. En la imagen que vimos, de las primeras imágenes acerca del tiempo. Si quieres mejor, nombra a alguien directamente, por favor, Carmen. Claro, creo que estaba Raúl en el Zambrano. Hola, Oscar Castillo, residente primer año. Son 90 minutos. Gracias. Casi. El tiempo máximo en pacientes que se transfieren de un sitio que no es PCI, ahí estabas viendo. Esta es la diferencia principal que debemos hacer. Si llegamos directamente a un hospital que puede hacer, que tiene sitio de hemodinamia, sí son los 60 minutos, pero si llegamos a un sitio donde no hay hemodinamia, tenemos que transferir al paciente y se debe hacer dentro de los 90 minutos. Ya está considerando ya el traslado del paciente. El tiempo máximo para iniciar el bolo de fibrinolisis en pacientes que no pueden hacer PCI. A ver, Karen. Bueno, le ayudamos a Karen. Menos de 10 minutos. Era la que estaba diciendo hace un rato, que la fibrinolisis incluso se puede dar en el ambiente prehospitalario una vez que ya hicimos el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tenemos para evaluar si fue eficaz o no la fibrinolisis? Acá dijeron 12 horas, pero no, son 60 a 90 minutos. Debemos de considerar eso porque todos los pacientes tienen que meterse a PCI si se hace fibrinolisis o no. Entonces, solamente tenemos esos 60 a 90 minutos con los electrocardiogramas para ver si este paciente tuvo una buena reperfusión después de la fibrinolisis. ¿Y cómo lo veríamos? Pues con la normalización del ST. ¿Cuánto tiempo podemos, era lo que estaba comentando con el doctor Enrique, cuánto tiempo podemos hacer después de la fibrinolisis una PCI? ¿Cuánto tiempo podemos esperar? Este es un rango más grande. José Blanco. O Julia, cualquiera de los dos, creo que son la guardia B del Metropolitano. Bueno, los ayudamos, 2 a 24 horas. Entonces, hay que volver a repasar esta parte. El tiempo, esto es... Oye, Carmen, ¿puedes volver a decir cuáles son las, ¿cómo se llama? Para decir que la fibrinolisis fue exitosa? Los criterios para decir que la fibrinolisis es exitosa. Con la normalización del ST. Al menos en 50%. Sí, exacto. O sea, no es completamente la normalización, o sea, es con una disminución del 50% del voltaje del ST. O sea, por ejemplo, si llegó a ser de 4 milímetros, pues lo que esperamos es que disminuya el 50% en cuánto tiempo. Entre los 60 a 90 minutos que se inició la terapia de fibrinolisis. Ajá, exacto. Por eso ahí te marca de que 60 a 90 minutos después de la fibrinolisis, si no hubo una recuperación, en ese tiempo tienes como para traspasarlo a una centro de PCI para hacer una terapia de rescate. ¿Y cuáles son los otros dos criterios que tienes que cumplir para decir que la fibrinolisis fue exitosa? Bueno, nuestro paciente ya está hemodinámicamente estable.
También el dolor precordial ha mejorado. Si es que hayan desaparecido los síntomas de angina, y lo otro es que haya hecho arritmias de repercusión. ¿Sabes cuáles son las arritmias de repercusión? Son las ventriculares. Ok, sí, son escapes ventriculares, y lo más grave que puede pasar es que entre en taquicardia, creo que la taquicardia ventricular secundario pues a la liberación de calcio. Entonces es otra cosa que hay que estar vigilando. Ritmo idioventricular acelerado, es uno de los ritmos de repercusión. Disculpen, no se escuchó bien. ¿Lo puede volver a repetir? Que uno de los ritmos de repercusión es el ritmo idioventricular acelerado. Muchas gracias, doctor. Bueno, haciendo un resumen. Entonces, 10 minutos tenemos para hacer el electrocardiograma y para hacer nuestro diagnóstico. 120 minutos tenemos para hacer la PCI. Si nuestro paciente no puede ser no podemos darle PCI, tenemos esos 10 minutos también para dar el bolo de fibrinolíticos. Debemos considerar que si nuestro paciente ya le dimos bolo de fibrinolítico, entre 60 y 90 minutos debemos hacer los electrocardiogramas seriados para que entre 60 y 90 minutos podamos determinar si fue una fibrinolisis exitosa. En caso de que no lo fuera, debemos hacer una PCI de reperfusión entre esos 60 a 90 minutos, y sobre todo hay que considerar que todos los pacientes, sin importancia si le dieron fibrinolisis o no, se ven beneficiados por el uso de la PCI. En el caso de la fibrinolisis, específicamente de 2 a 24 horas después. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra estrategia? Las indicaciones, sobre todo para la fibrinolisis, debemos de tener en cuenta, antes que indicarlo, las contraindicaciones de nuestros pacientes. En este caso, por ejemplo, para darle tiempo al resto de la presentación, también contraindicaciones y efectos adversos. Hay las contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas que nos menciona la guía es, por ejemplo, la hemorragia intracraneal o el stroke, que precisamente el stroke haya sido un antecedente en los 6 meses que se preceden a la presentación actual del paciente, que haya trauma o cirugía reciente, que nuestro paciente tenga sangrado intestinal en el último mes, que nuestro paciente tenga algún desorden de sangrado, que nuestro paciente tenga disección aórtica. Por eso fue importante hacer el diagnóstico dentro de los primeros 10 minutos para quitar también los diferenciales. Y pues que ha tenido lo hemos sometido a algún procedimiento en donde no podamos hacer una compresión del sitio de punción en las pasadas 24 horas. Hay algunos, como dije, contraindicaciones relativas. Esto es que haya uso de terapia anticoagulante oral, que es lo que voy a mencionar en unas slides después para comentarles cómo es la triple terapia en nuestros pacientes con anticoagulantes ya en uso. También debemos de tomar en cuenta las cuestiones de los signos vitales de nuestros pacientes, específicamente si hay hipertensión refractaria al tratamiento hasta ahora llevado, si nuestro paciente tiene enfermedad hepática avanzada, si tiene algún riesgo de sangrado por ejemplo, una úlcera péptica, etc. Ahora sí, lo importante de aquí es que la eficacia y el beneficio clínico de nuestro paciente para el uso de fibrinolisis va disminuyendo conforme incrementa el tiempo en que se inició, el primer síntoma. Entonces, una vez que tengamos el diagnóstico de infarto con elevación del ST, debemos hacer, como lo he comentado en varias ocasiones, se puede dar incluso el fibrinolítico antes de llegar a emergencias. Pero si no hay PCI disponible en el centro médico en donde estamos, debemos hacerlo en menos de las 12 horas del inicio de síntomas. Lo que podemos utilizar como agentes fibrinolíticos es la alteplasa y la tenecteplasa. En la alteplasa, pues primero es un bolo y luego ya se da a partir de miligramos por kilogramo
dependiendo de los minutos en que estamos viendo, dependiendo de los minutos pasados después del inicio con el bolo. Y la tenecteplasa es una dosis única, entonces esta es más fácil de utilizar, por eso también se recomienda en el ambiente prehospitalario, y esta depende del peso de nuestro paciente. También debemos de considerar si hay algún cambio en respecto a la terapia antiplaquetaria, pues en realidad no hay ninguna. Debemos de seguir dando a nuestro paciente nuestra aspirina y con su clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, alguno de los tres. ¿Hay cambios respecto a la anticoagulación? Pues en los pacientes que se van a utilizar la fibrinólisis, de hecho se recomienda más el uso de la enoxaparina. La enoxaparina también la vamos a utilizar dependiendo de la edad de nuestro paciente. Si es un paciente que tiene menos de 75 años, se dará un bolo seguido de una dosis 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. Esto es máximo 8 días y mínimo de 48 horas. En nuestros pacientes que tienen más de 75 años, pues la dosis se da también es una dosis menor de 0.75 miligramos por kilogramo, siendo el máximo 75 miligramos cada 12 horas. Igual es máximo 8 días. ¿Y qué sigue después de la fibrinólisis? Nunca olvidar, tengo que repetirlo varias veces para que quede bien en nuestra mente. Siempre vamos a hacer angiografía, ya sea una angiografía temprana, es decir, cuando nuestro paciente ha tenido una buena reperfusión, una angiografía temprana entre las 2 y las 24 horas del inicio del diagnóstico del infarto con elevación del ST, o bien en pacientes en los que ya evidenciamos que hay falla de la fibrinólisis, hay que hacer esta PCI de rescate entre los 60 y 90 minutos en que ya evidenciamos que hay una falla de la reperfusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las primeras 8 horas, en las primeras 48 horas en que ya tuvimos a nuestro paciente en una PCI o una fibrinólisis y su PCI? Es un monitoreo a través del electrocardiograma precisamente para ver si hay complicaciones posteriores al infarto con elevación del ST. Esto puede ser arritmias u otras alteraciones durante las primeras 24 horas sobre todo. En los pacientes que tienen más riesgo de arritmias, este monitoreo se puede extender. En los pacientes, por ejemplo con PCI primaria, incluso se puede permitir al paciente deambular en las primeras 24 horas. La única consideración aquí es tener en cuenta otros riesgos, por ejemplo, de caídas en nuestros pacientes mayores de edad. Hay criterios para definir si nuestro paciente se ve beneficiado de un egreso temprano. Esto es entre las primeras 48 a 72 horas por reperfusión. Los criterios se llaman PAMI-2. Y por supuesto, no podemos ir a nuestro paciente sin antes saber evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente a largo plazo para volver a presentar este tipo de outcomes de cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la evaluación que deberíamos hacer antes de que nuestro paciente se vaya? Primero que nada, la ecocardiografía se recomienda antes de que nuestro paciente se vaya del hospital y posteriormente a las 6 o 12 semanas del egreso. Esto es sobre todo para evaluar la función ventricular, para evaluar si no hay complicaciones mecánicas y para evaluar también si no hay trombos en el ventrículo izquierdo. Sobre todo, esto es importante debido a que el tamaño del infarto y la oclusión microvascular son predictores de la mortalidad y falla cardíaca de nuestro paciente a largo plazo. Otras cosas que debemos de tener en cuenta es respecto al tratamiento no farmacológico de nuestro paciente, es decir, niveles de marcadores de riesgo metabólicos como son el colesterol, los triglicéridos, la glucosa y la función renal. Ya hablando específicamente del manejo a largo plazo, y como les decía, no solamente es la parte de farmacoterapia, sino también intervenir en el estilo de vida del paciente. Si nuestro paciente fuma, por supuesto, hacerle hincapié en que debe de dejar de fumar. También se recomienda programas de rehabilitación cardíaca, también se recomienda a los pacientes que empiecen a tomar sus actividades usuales de la cotidianas, disculpen. También hacer control de la presión, esto a través de la farmacoterapia. En algunos momentos más voy a hablar acerca de la farmacoterapia. Y pues aunado a los programas de rehabilitación cardíaca, pues debemos tener una dieta balanceada, y lo que recomiendan las guías es una dieta mediterránea. En cuanto al manejo farmacológico,
lo que se recomienda, primero que nada, es una aspirina, es el uso de la aspirina entre 75 a 100 miligramos vioral de forma de cada 24 horas. Así también nuestro paciente se tiene que ir con alguno de estos P2Y12 inhibidores en los 12 meses después de haber hecho su PCI. Puede ser ticagrelol, prasugrel o clopidogrel. Específicamente, en el caso en el que hicimos la fibrinólisis, podemos considerar el uso de clopidogrel únicamente. Específicamente en los pacientes que ya estaban en uso de anticoagulación se hace una triple terapia en los primeros 6 meses y en los 6 meses posteriores se puede utilizar alguno de los dos, o sea, aspirina o alguno de los P2Y12 con la anticoagulación ya usual. Y en ese caso, después de los 12 meses en que ya se llevó esta terapia, se puede dejar únicamente la anticoagulación en el paciente. Por supuesto, nuestro paciente no se puede ir sin su estatina de alta intensidad. Y ya que estamos ante pacientes con alto riesgo de sangrado de tubo digestivo, considerar también el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Otras recomendaciones que nos hacen la guía es acerca del uso de los beta bloqueadores, los YECAs y los ARAs y los antagonistas de mineralocorticoides. Específicamente se hacen en los pacientes que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y esto es dentro de las 24 horas si no hay inestabilidad hemodinámica y nuestro paciente está en condiciones para recibir estos medicamentos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos se recomienda el uso de YECAs o ARAs. Y finalmente, aunque no hay, en la guía que revisamos del 2017, aunque no hay una indicación específica para el inicio de los SGLT2 en nuestros pacientes diabéticos, pues vale la pena mencionar que ya hay muchos estudios que recomiendan el uso de estos antidiabéticos orales para nuestros pacientes que tienen este tipo de comorbilidades. Ahora, una vez más, haciendo un último repaso de lo que debemos dar a nuestros pacientes en caso de una PCI primaria, y posteriormente hablaremos de la fibrinólisis. En todos nuestros pacientes, hacer la carga de aspirina, iniciar el prasugrel o ticagrelol y empezar sobre todo con el monitoreo del electrocardiograma una vez que ya hicimos el diagnóstico, ¿verdad? Después de eso, dependiendo del tiempo en el que estamos respecto a que el paciente vaya a hemodinamia, le tenemos que dar la heparina no fraccionada. Posteriormente, ya una vez que el paciente pasó por la hemodinamia, debemos empezar a pensar en el tratamiento a largo plazo de nuestro paciente. Esto puede ser iniciar las dosis altas de estatina o ciertos medicamentos específicos como beta bloqueadores o inhibidores de la YECA o ARAs, disculpen, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente y si nuestro paciente cumple con esta característica de tener una disfunción ventricular de menos del 40%. Posteriormente, estos medicamentos que ya iniciamos con el uso de aspirina, la terapia de doble antiagregación se va a quedar hasta el año cumplido de haber hecho la PCI. Lo que mencionábamos de que se puede realizar un eco antes de que el paciente salga de la admisión hospitalaria y se debe volver a considerar hacerlo entre las 6 y 12 semanas para ver los factores de riesgo de nuestro paciente y la probabilidad de que haga falla cardíaca después del infarto. En cuanto a la estrategia de fibrinólisis, en este caso debemos hacer igual la carga con aspirina, la carga con clopidogrel, que es el recomendado en pacientes que van a ir por fibrinólisis. La enoxaparina también se utiliza como método de anticoagulación. Una vez dado el polo de la fibrinólisis, que se supone que debe ser entre los 10 minutos hecho el diagnóstico de infarto con elevación del ST, tenemos de las 2 a 24 horas para realizar una PCI. Dentro de la admisión hospitalaria de nuestro paciente ya debemos de iniciar la alta dosis de estatinas, la aspirina y el clopidogrel diarios y también el P2Y12 inhibidor. Dependiendo de si nuestro paciente tiene disfunción ventricular o no, podemos empezar a utilizar los beta bloqueadores o los YECA o ARAs.
Igualmente, nuestro paciente, antes de irse del hospital, tenemos que tener un ecocardiograma hecho de rutina y posteriormente volverlo a comparar con un ecocardiograma entre las 6 y 12 semanas después del diagnóstico. Y al año lo que consideramos quitar es el P2Y12, continuamos con la aspirina. Y por supuesto, si nuestro paciente hizo falla cardíaca, continuar con los tratamientos que ya iniciamos en la admisión durante su hospitalización, como los beta bloqueadores, los ACA-IERAs, los IECAS o los antagonistas de mineralocorticoides. Y muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que queramos repasar una vez más.